conquistando mi propósito. Todos tenemos un propósito, todos los que estamos acá. Dios nos ha formado porque tiene un propósito para nuestra vida, ¿sí? La palabra dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Hay un propósito, no somos una casualidad. Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahora, para que ese propósito se cumpla, también hay una parte mía. Hay una parte de buscarlo, una parte de luchar, una parte de pelear. Siempre hemos enseñado y declaramos que para que haya una conquista siempre habrán situaciones que se van a levantar. Esta semana viajábamos a Buenos Aires y tomábamos el primer vuelo hacia aquella provincia y me encanta ver cuando el avión despega, ¿no? Es una sensación maravillosa. Llega a 300 kilómetros por hora antes de despegar. Se llama velocidad límite, ¿no? Y comienza allí a actuar la fuerza de la aerodinámica. Pero no está ausente la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad está allí, que es la que siempre va a intentar de que todo caiga, que todo caiga, que todo baje. Y cuando el avión está tomando esa velocidad, está luchando, está enfrentándose a la fuerza de la gravedad. Cuando comienza a levantarse, no es que ya hay una fuerza mayor, la fuerza de la aerodinámica, que permite que se pueda mantener en el aire. ¿Está ausente la fuerza de la gravedad? No, está presente. ¿Está intentando de que se caiga o haciendo esa fuerza para que caiga el avión? Claro que sí. Y no solamente cuando el avión despega, sino que luego en el aire hay un montón de situaciones. Hay tormentas, hay vientos, hay baches, hay pozos. Sí, también los hay. Y de repente hay turbulencias también. Y el capitán dice, bueno, se moverá un poco, pero esté tranquilo, hay turbulencias. Y es tremendo cuando empieza, pareciera que agarraras una calle llena de surcos, ¿no? Pero sigue en pie, sigue en pie. Y luego llega el momento donde el capitán dice, bueno, estamos ya a punto de aterrizar, estamos por llegar a la ciudad. Agradecemos por este vuelo, por acompañarnos, y el avión puede aterrizar. La vida también es así. Todos tendremos que volar. Todos tendremos que avanzar hacia un propósito. Nunca van a dejar de existir situaciones que van a intentar que yo caiga. Nunca van a dejar de haber pozos y situaciones que se van a enfrentar, vientos, cosas, ¿no? Pero depende de la fuerza de la aerodinámica. Eso representa la fuerza de Dios en tu vida y en mi vida, que nos permite poder mantenernos y estar en su presencia. Y por eso Jesús usaba parábolas de la vida cotidiana. Si hubiese volado en avión, hubiese dado seguramente ese ejemplo, ¿no? Y Él daba ejemplos de la vida cotidiana que nos enseñan a nosotros a aprender. Es mantenerme en el vuelo. Es no solamente despegar, es mantenerme en lo que yo he comenzado, para luego llegar a mi propósito. Por eso quiero en esta mañana al menos ver 4 verdades que me van a permitir entender cómo yo puedo conquistar mi propósito. Y dice la palabra en el libro de Amós, capítulo 7, 14 y 15, un texto en el cual queremos meditar. Amós, en el capítulo 7, 14 al 15, encontramos con un hombre que era un profeta, un hombre maravilloso. Amós era un profeta bellísimo. Se le llama, o está dentro de lo que es categoría de profetas menores, no porque la calidad de la palabra fuese menor a los demás, sino porque los escritos eran más pequeños que los demás, que el de Isaías o Zacarías, etcétera, o Jeremías. Entonces, al ser escritos libros más cortos, se le llama profetas menores, pero eran hombres de Dios maravillosos. Y en Amós capítulo 7, 14 al 15, la Biblia dice, Amós le respondió a Amasías, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Hasta allí. Cuando nosotros vemos este texto de Amós, vemos que Amós no era un superhombre muy conocido. No era una persona que tenía grandes títulos. No era un hombre que tenía una preparación impresionante, lo cual no quiere decir que no lo puedas hacer o prepararte en las mejores facultades, universidades. No estoy hablando de esto.
Estoy hablando de que era una persona a quien Dios consideró como muy importante, así como te considera a vos en esta mañana. Por eso hay un punto en el cual tenemos que tener presente hoy para empezar. Primero, Dios te buscará y te llamará en el lugar donde vos estés, donde vos te encuentres, para cumplir ese propósito. Hay un llamado de Dios para tu vida y Él te va a buscar donde vos estás. No es que tenés que estar en súper reuniones importantes, estar con gente muy conocida. No es que tenés que tener todos los títulos del mundo para que puedan llamarte o que Dios pueda decir, la verdad que este hombre sí es un hombre que se junta con gente muy importante, con personas muy acaudaladas, así que esta persona me interesa. Dios no piensa de esa manera. La Biblia dice que Dios no mira lo que miran los hombres, Dios mira el corazón. Los hombres miran lo exterior, mas yo miro el corazón. Y encontramos acá este texto de Amós. Dios está buscando y llamando a sus siervos desde su lugar. Amós significa Dios me sostiene, Dios me ampara. La Biblia dice que este hombre vivía en Tecoa. Tecoa era un lugar abandonado, era un lugar que nadie tenía en cuenta, lo dice allí en Amós en el capítulo 1, verso 1. Era un lugar totalmente desértico. Y allí en ese lugar había un hombre que era pastor. Es más, las ovejas que se daban en aquel lugar, que se criaban, no eran como las demás, eran de menor calidad. Y el pelo era largo, ¿no? Porque era frío y el lugar era muy desértico y se usaba ese tipo de lana. Era un hombre que tenía que caminar mucho para trabajar. La Biblia dice en la Reina Valera que era boyero, ¿no? Que habla de pastor, y recogía higos silvestres de un árbol sicómoro muy pequeño que daba higos muy pequeños, ¿no? Casi ni considerados, y él trabajaba de esa manera. Ahora, es interesante, ¿no? Dios lo invitaba o lo estaba llamando a predicar a Betel. Betel en aquel tiempo era un lugar muy importante, era un lugar donde estaban los mejores pastores, los mejores predicadores, donde era un lugar donde había mucho comercio, un lugar muy importante. Y Dios lo llamaba de un lugar que nadie conocía, donde nadie lo tenía en cuenta, a un lugar donde era muy conocido y donde había personas muy elocuentes e intelectuales, ministerios reconocidos, ¿no? Y allí lo llamaba Dios. Pero había un tema allí en Betel, que la gente se había olvidado de Dios. Un rey como Jeroboam había levantado altares a los Baales, diciéndoles que ese era el Dios que tenían que adorar. Y era tan importante todo lo que se movía allí, eran tantos los contactos y era tan normal todo lo que estaba ocurriendo que la gente pensaba que esa era la verdad. Y Dios levanta a Amós para llevar un mensaje a ese lugar, para decirles que las cosas no eran así, que las cosas eran distintas. Amós caminaba detrás de las ovejas, cosechaba higos silvestres, un hombre del campo, las manos curtidas detrás de un arado. Y a veces pensamos que porque yo estoy en un lugar donde no hay mucha gente o en un trabajo no muy reconocido o porque no tuve en algún momento de la vida, porque la vida me jugó algunas pasadas, no pude prepararme, a veces creo de que Dios no me tiene en cuenta. Eso es una mentira. Dios te tiene en cuenta. Y Dios te está llamando desde el lugar donde vos estás ahora. Donde estás ahora no es una casualidad. Dios ha permitido que estés y desde allí te llamará. Otro texto que podemos ver en este primer punto es Moisés. En el capítulo número 3 de Éxodo, dice la Biblia que él estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro, ¿no? Él era un hombre que se había preparado 40 años en Egipto, pero luego por situaciones tuvo que huir y salir. Y allí estaba él solo en el desierto, ¿no? Estaba detrás de las ovejas también. Y de repente se encuentra una voz en medio del desierto, ¿no? Que lo llama por su nombre y le dice: Moisés, Moisés. Cuando alguien llamaba por su nombre en aquel tiempo, era porque lo conocía. Conocía a su familia, conocía sus generaciones, sabía cómo era. Y allí en medio del desierto, Dios lo llama y le dice: Moisés. Miren qué hermoso esto. Pensamos a veces que la vida se ha ido y que hay un montón de situaciones que ya no las vamos a poder alcanzar, como que hay etapas que se quemaron y decimos por allí: ya está. Tengo que acostumbrarme a esto. Y tengo sueños en mi corazón. Y hay propósitos que todavía no los he alcanzado. Pero hay voces que me dicen: ya no, ya está. Conformate con esto. Y es allí donde se levanta una voz que te llama por tu nombre.
Porque Dios te conoce. Y Dios tenía un propósito para Moisés. Y ahí estaba, cuidando ovejas, en medio del desierto. ¿A dónde lo fue a buscar? Donde estaba él. En el lugar donde pensamos que nadie nos va a ir a buscar. En el lugar donde creemos que ya nadie nos va a hablar. O en el estado o situación que pensamos de que ya nada va a ocurrir, allí se levanta la voz de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque soy importante para Él. Porque soy una persona especial, porque lo sos para Él. Como siempre enseñamos, no somos una casualidad. Eliseo, allí en el libro de Reyes 19, capítulo 1, dice que estaba detrás de 12 yuntas de bueyes y él estaba llevando la última, ¿no? Y yo me imagino, y me gusta mucho leer esto, porque me imagino en la vida de Eliseo. Estaba detrás de 12 yuntas de bueyes, ¿no? Y me imagino un hombre con las riendas puestas y llevando todos los bueyes arando. Y allí estaba orando y diciéndole: Señor, ¿cómo me gustaría ser un profeta? ¿Cómo me gustaría llevar tu palabra? ¿Cómo me gustaría ser un hombre que pise y que visite ciudades y ser una persona que pueda serte útil? Y ahí estaba él arando en medio del campo, seguramente solo, ¿no? Y que quizás mucha gente no lo tenía en cuenta. Y cuando estaba arando allí y estaba orando y estaba pensando en sus sueños y en su propósito, de repente siente un manto que le cae en la espalda, ¿no? Se da vuelta y allí ve a quién. Al profeta Elías, que lo había ido a visitar a la finca, en la finca llena de tierra, allí en los surcos, cascotes, mucho calor, cuando de repente que todo estaba transpirado, con sed, y yo me imaginaba un Eliseo que nunca se imaginaba una visita de tal manera. Me vino a visitar el profeta Elías, y no solamente que lo visita, sino que le tira un manto. ¿Dónde lo fue a buscar? En medio de los surcos, allí en medio de la tierra, detrás de los animales. El enemigo ha puesto una gran mentira en el corazón de muchas personas, haciéndole creer que tienen que estar con gente muy importante, en lugares muy importantes, o que tienen que tener una preparación impresionante, que tienen que tener todos los títulos y que tienen que tener un montón de cosas para que Dios lo busque. Como dije recién, no estoy diciendo de que no tengas que tener muchos títulos, no estoy diciendo de que no tengas que estar preparándote, tampoco estoy diciendo de que no tengas que capacitarte, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que Dios te ama y donde estás y donde te encontres, Él te va a ir a buscar. En Lucas capítulo 5 estaba Pedro lavando las redes junto con sus socios después de una noche donde no le había ido muy bien. Habían ido a pescar. Al otro día tenían que pagar la boleta de la luz, tenían que pagar todos los impuestos, comprarle zapatillas a los chicos y se venía un gran compromiso y de repente no había pescado nada. Y estaba allí lavando las redes en la mañana y no hay nada más feo de sentirse frustrado que ante tener que hacerle frente a tantas cosas uno no tiene los recursos, ¿no es así? Y de repente decís, ¿cómo hago para poder hacer esto? Y mientras que lavas las redes decís, Señor, cuánto trabajo, cuánto esfuerzo, y ahora me encuentro lavando las redes llenas de algas y no tengo nada, ¿no? Y de repente te encontrás en tu casa diciendo, no sé cómo voy a salir de esta situación, tanto que he hecho, tanto que me esfuerzo, tanto que he emprendido y ahora me encuentro en esta situación. Señor, yo te he seguido, yo te he servido, yo he hecho tantas cosas y ahora me encuentro en esta situación. Y Dios permite que haya noches donde no pesquemos nada para que no nos olvidemos de Él. Si todas las noches pescáramos, si todos los días todas las cosas salieran bien, nos transformamos en dioses y en personas que comenzamos a ser tan autosuficientes que ya no tenemos necesidad de acudir. Por eso Dios permite que laves redes sin pescados muchas veces y que saques algas para que te acuerdes de que Él es Dios, el único que puede traer grandes bendiciones a tu vida. Y cuando estaba allí lavando las redes, cuando él pensaba de que ya no había nada, cuando pensaba de que nada iba a ocurrir, ¿quién aparece allí? Jesús. Y le dice, Pedro, ¿me prestas tu barca? Señor, la verdad, mi barca es la que más mala suerte tiene. No hay nada que me salga bien en este último tiempo. No sé para qué te vas a subir a esta barca. La verdad que es una barca que está embrujada, ¿no? Nada se pesca en esta barca. Y pensamos por allí como que nuestra vida es una vida que nada va a andar bien, ¿no? Que mi auto siempre se rompe, que mi trabajo nunca anda bien, que las cosas no me andan bien y el diablo me hace creer esas cosas. Y allí nos visita Jesús para hacerme ver de que mi barca es bendecida también, de que mi familia puede ser bendecida y de que puede haber mucha pesca cuando dejo que Él se suba.
Y allí lo fue a visitar. Cuando estaba lavando las redes, que pensaba que nada podía pasar, allí lo fue a visitar. Y le dijo, ahora vamos a meternos juntos mar adentro. Y vamos a pescar. Señor, nada hemos pescado, pero bajo tu palabra y bajo tus promesas voy a echar la red. Y se metieron juntos, ¿recuerdan ese texto? Y dice que pescaron y se asombraron porque nunca habían pescado de tal manera. Jesús nos va a buscar en el lugar donde nosotros estamos. ¿Dónde te encontrás? ¿Y cuál es tu situación? Hoy estás escuchando este mensaje y quizás puedes identificarte con Amós, un hombre que no tenés quizás toda la preparación que pueden tener muchos, pero sos un hombre guapo, una mujer guapa. ¿Vos pensás que Dios no te va a llamar cuando estés planchando, trabajando, planchando camisas o pantalones o ropa en alguna casa? ¿Vos creés que Dios no te va a usar o llamar cuando estás en medio de una finca detrás del arado de los animales o arriba de un tractor? ¿Vos creés que Dios no te va a llamar porque sos un hombre que tenés una tijera de podar y que sos una mujer que solamente haces empanadas los días domingos y que por cierto son muy ricas? ¿Vos creés que Dios no te tiene en cuenta? Dios te tiene en cuenta. Porque sos una persona especial para Él. Tan especial que tiene un propósito y vos tenés que conquistarlo ese propósito. Y la primera verdad que tenés que creer es que Dios te está llamando y Dios te está buscando en el lugar donde vos estás. Amén. En segundo lugar, no solamente Dios te va a buscar, sino que Dios te va a usar, aún a pesar de tus limitaciones, aún a pesar de tus complejos, aún a pesar de tantas cosas que vos todavía no has superado. Dios te va a buscar y Dios te va a usar. La Biblia dice en Éxodo capítulo 4, verso 10 al 12, cuando lo llama a Moisés, Moisés nunca pensaba de que Dios lo podía usar de esa manera, porque él tenía muchas limitaciones. Busquemos por favor Éxodo capítulo 4, verso 10 al 12. Y de repente cuando le dice que tiene que ir a buscar a su pueblo, más de 2 millones de personas que están en Egipto, él le dice a Dios, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Él tenía problemas para hablar. Podríamos decir que era una persona tartamuda, una persona que no era elocuente en su forma de hablar. Las personas que no le gustaban hablar en público. Era una de las personas que le costaba expresarse en público. Era un hombre que para que le salieran las palabras tenía que tranquilizarse mucho, tenía que pensar mucho. Era un hombre tímido, era un hombre, dice la palabra, que aunque era manso, que no había hombre como él en toda la tierra, era un hombre con muchas limitaciones y Dios lo fue a buscar a él. ¿Vos creés que Dios está buscando gente perfecta para llevar y expresar su amor? ¿Vos creés que Dios no ha puesto sus ojos en vos a pesar de tus limitaciones? Tus limitaciones y las mías son el camino para poder alcanzar nuestra conquista. Nuestras limitaciones son las que Dios puso para que su amor se perfeccione en nuestra vida. Sin limitaciones y sin situaciones que nos identifiquen como seres humanos, así como Moisés, no se manifestaría nunca el poder de Dios sobre mi vida. Son los problemas y situaciones de la vida las que Dios utiliza para ponernos en un escalón más alto. Y por eso le dijo, Señor, yo nunca me he distinguido por ser una persona que hable bien. Y lo estaba mandando para que fuera a hablar delante del presidente, ¿no? Delante del gobernador, delante de Faraón. Dios no solamente te va a buscar, sino que Dios te va a usar. Y Dios le dice allí, no soy yo el que le di la boca a las personas. Ve, anda, porque yo voy a estar con vos, yo voy a ir delante tuyo. Dios no está buscando gente perfecta, Dios está buscando gente a través de la cual Él se perfeccione. Y esa es una gran diferencia. Dios está buscando personas para usarlas para perfeccionar su amor. Amós, volviendo a Amós al capítulo 7, le dice, yo soy un simple boyero, ando detrás de las ovejas, ¿no? Y por allí quizás son las personas que menos se miran, quizás son las personas que menos son tenidas en cuenta. Es decir, un simple hombre que anda detrás de las ovejas, ¿no? O un simple puestero que puede estar en medio del campo allí, en un rancho con sus perros y con sus ovejas o sus cabras. ¿Quién lo va a tener en cuenta? Algo maravilloso es que el anuncio
del nacimiento de Jesús fue a algunos pastores que estaban cerca de Belén. Y allí Dios envió un coro celestial diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Dios había formado un coro para decirles a los pastores que había nacido su hijo. Los pastores eran aquellos que nadie tenía en cuenta, eran considerados la escoria de la sociedad. Y Dios no fue a decirle a Herodes ni a la gente más importante y de renombre y de apellidos que pesan en una ciudad. Fue a decírselos a los hombres que nadie tenía en cuenta. Y esos hombres fueron los que se pusieron de pie y fueron y tuvieron un encuentro con el Señor. Porque Dios te tiene en cuenta y no importa el trabajo que estés haciendo ni la preparación que tenga, Dios no solamente te va a buscar, Dios te levanta y Dios te usa. ¿Para qué? Para que vayas y prediques, para que vayas y confrontes, para que a través de tu presencia se manifieste la gloria y el poder de Dios. Amós era un hombre que nadie tenía en cuenta y Dios lo llevaba en ese momento a Betel para ir y predicarle a los intelectuales, a los preparados que habían perdido el fuego de Dios y se habían apartado de Dios. No es necesario hablar bien y con palabras sofisticadas y ser tan intelectual y tan fino. Quizás yo puedo ser un hombre rudo para predicar la palabra y quizás no soy tan fino para decir algunas cosas, pero lo que importa es la gloria y la presencia de Dios en el mensaje. Eso importa. ¿Qué sirve estar lleno de palabras que puedan adornar y de repente quedar bien? Eso es lo que estaba pasando en Betel. Y Dios le dijo: Amós, te necesito, porque los siervos que están en Betel han perdido mi presencia, se han secado. Y el mensaje que solamente predican es un mensaje para quedar bien con las personas y solamente llenarse de dinero y no confrontar a la gente con el pecado. Ahora yo te llamo para que vayas y prediques mi verdad. Y de eso se trata el mensaje de Amós. Y Amós se puso de pie y se fue de Tecoa, de un lugar que nadie conocía. Seguramente que tiene que haber llegado con un hermoso poncho de lana larga, y seguramente que sus manos estaban muy curtidas y no tenía quizás las ropas que tenían en Betel, pero estaba lleno de la presencia y de la gloria del Señor. Amén. Nunca dejes que te callen, que te enmudezcan el mensaje que Dios te ha dado. En Amós capítulo 7, verso 10, había allí un hombre, quiero que lo busquen, que era el sacerdote de la ciudad, el pastor de la ciudad. Era el hombre elocuente, el intelectual, un hombre a quien Dios había llamado, un hombre que conocía la palabra de Dios. Pero ¿saben qué había pasado? Era un hombre que se había hecho muy amigo tanto de las personas que se había olvidado de Dios. Y por quedar bien con el rey, por quedar bien con los gobernantes, ya no predicaba la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque tenía temor de perder su puesto, tenía temor de perder su cargo. Y quiero decirte en esta mañana, a todos los que están acá y que están escuchando, que lo que la palabra del Señor en esta mañana está haciendo es confrontándose, que el que te sostiene a vos y el que ha permitido que hoy estés en este lugar y que estés escuchando este mensaje, no es un gobernante, no es un presidente, no es un político, no es un pastor, no es un sacerdote, sino es Dios. Dios te ha permitido que estés acá. Dios es el que te levanta en las mañanas. Dios es el que permite que tu corazón esté latiendo. Dios es el que te ha dado tu trabajo. Dios es el que te ha dado las fuerzas. Dios te ha dado la familia. Dios te ha dado todo lo que tenés. Por eso Él se merece la gloria, la honra y la alabanza en esta mañana. Él es el que te sostiene. Él es el que permite que hoy estés en este lugar. Él lo hace. Amén. Y por eso nunca dejes que ninguna persona te haga enmudecer o te haga callar el mensaje que Dios puso en tu corazón. En Amós capítulo 7, verso 10, dice que Amasías era el sacerdote, era el hombre de Dios, entre comillas, en aquel lugar. Betel, que era la casa de Dios, se había transformado en el lugar de mayor idolatría y de enfriamiento espiritual. Jeroboam había levantado un becerro de oro y altares para que la gente se olvidara de Dios. Y Amasías, por no perder su puesto, por no perder su cargo, decidió agradarle al rey Jeroboam antes que a Dios. Y dice la Biblia que este Amasías, sacerdote de Betel, sacerdote de la casa de Dios,
envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel, y le dice: Amós está conspirando contra ti en medio de Israel. El país ya no aguanta tanta palabrería de Amós. ¿Y cuál era la palabrería de Amós? Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, hagan las cosas bien. Hoy es un tiempo de arrepentimiento, es tiempo de buscar al Señor. Dejen los altares, dejen la idolatría. Es Dios el único que los sostiene. Es tiempo de arrepentimiento, vuélvanse a Dios. Esa era la palabra de Amós, el pastor, al quien nadie tenía en cuenta. El que recogía higos silvestres allí, de los secos que ninguno se atreve a cosechar. El que caminaba el desierto, él estaba predicando esa palabra. Seguimos allí en el texto de Amós, en el verso 11 ahora. Porque anda diciendo: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Nos quedamos allí en el 11 una vez más. Él no estaba diciendo que el rey iba a morir a espada. Lo que estaba diciendo que si no cambiaban, su generación se iba a perder. Y saben, él no escuchó esa palabra y su nieto murió atravesado por las espadas, porque no consideró la palabra de Dios, porque no consideró el mensaje de Dios. Él no estaba diciendo que Jeroboam iba a morir allí a espada, sino estaba diciendo: si no te arrepentís, tu generación se va a perder. Y siempre decimos, nuestras decisiones son importantes, porque mis hijos y mis generaciones son garantes de nuestras decisiones. Te está diciendo que te vas a morir a espada, y lo que estaba diciendo es: no, si no se arrepienten, las generaciones se van a perder, sus hijos se van a perder y sus nietos van a morir. Por eso no es tomar livianamente esta palabra en esta mañana. Vos en esta mañana tenés que tomar una decisión, y la decisión será seguir a Dios o pretender hacer callar la voz de Dios. No aguantaban el mensaje de Amós. Miren lo que dice la palabra en el 12. Entonces Amasías le dijo a Amós: largo de aquí, vidente, como diciendo: pastorcito. Largo de aquí, pastorcito, anda a recoger higos allá Tecoa. Esta ciudad te queda grande a vos. Esta ciudad no es una ciudad para vos. Esta ciudad es una ciudad para pastores importantes. Esta ciudad es una ciudad para los apóstoles reconocidos. Esta ciudad es una ciudad tan importante que no tenés lugar acá. La gente de este lugar es tan importante que tu mensaje no es considerado. No te das cuenta que vos no encajás en este lugar. Y quiero decírtelo en esta mañana. Habrán voces que se van a levantar para decirte que vos no encajás ahí donde estás. Habrán personas que se van a levantar para decirte que ese no será tu trabajo y que no te da el target para estar allí. Pero es una mentira, porque Dios te puso allí para dar un mensaje de Dios, una palabra que transformará. Y esa palabra va a carcomer en el corazón y en los oídos de las personas, porque no van a aguantar la presencia de Dios en tu vida. Por eso Dios te ha puesto allí. Y por eso no se aguantan y no soportan que les hables de Dios. Pero Dios te fue a buscar y Dios te va a usar para que nadie te haga callar. A Amasías le decía: andate, largate de acá, vidente. Si querés ganarte el pan profetizando, vete a la tierra de Judá. Y este se creía, escuchen esto que es muy fuerte lo que voy a decir. Este Amasías creía que Amós estaba allí por el billete, por la plata. Como muchos, nada más les interesa el dinero de la gente y sin importarle la vida de la gente. Este se había hecho tan amigo del gobernante. Este pastor, esta persona, se había hecho tan importante, reconocido, que se había olvidado de Dios. Y sí estaba allí por el dinero. Y entonces pensaba que Amós también estaba allí por el dinero. Pensaba que estaba predicando solamente para que le pagaran. Y en esta mañana, yo no estoy acá predicando esta palabra para recibir ninguna remuneración ni ningún pago. Estoy acá dando esta palabra porque Dios me la dio para vos, para tu corazón. Amén. Y por eso le dijo: si querés ganarte la guita y querés sacar la plata a la gente, andate a otro lugar, porque acá soy dueño yo. Y entonces se daba cuenta que Amós era un hombre de Dios que no le importaba nada, sino solamente hacer la voluntad del Señor. Y es un tiempo donde la iglesia ha perdido esto, donde muchas congregaciones e iglesias han perdido tanto la presencia de Dios. Se predica un mensaje vano, un mensaje liviano, un mensaje nada más que de prosperidad, y no le hacen conocer al Dios que prospera.
al Dios que prospera. Es Dios el que prospera. Dios es el dueño de todas las cosas. Él es el que me provee. Y si algo tengo, es porque Él me lo dio. No porque yo lo haga en esta mañana voy a tocar el corazón de Dios. Él conoce mi corazón. Por eso nunca va a faltar gente que te diga, quédate callado. Vos no tenés lugar acá. Vos no sos el empleado en este lugar. Nunca vas a ser un empleado reconocido. Nunca vas a ser el empleado del mes. Y yo me levanto para decir, sí que voy a ser el empleado del mes. Y no del mes, del año. Porque soy siervo de Dios. Si Dios te puso en una empresa, serás el mejor. Te puso en la escuela, serás el mejor. Sos un profesor, serás el mejor. Y vendrá alguien y te va a decir, mire que como profesor, usted es cristiano, pero yo soy acá el rector. Y si usted no se convierte a otro camino o no deja de hablar de Dios, lo voy a echar. ¡Epa! Y allí va a estar, allí tu posición. ¿A quién te has convertido? ¿Y quién es el que te sostiene? ¿Vos creés que te sostiene el rector? Estás equivocado. ¿Vos creés que te sostiene a vos la institución? Estás equivocado. Quien te puso en el lugar donde estás es Dios. Él te fue a buscar. Él te plantó allí para que seas un hombre y una mujer de Dios. Él es el que lo ha hecho. Por eso Dios está preguntándote en esta mañana, ¿a quién le estás agradando? ¿A quién le estás agradando? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién? Pedro, en Hechos capítulo 4, verso 17 al 20, fue confrontado, diciéndole, vos no podés hablar de esta palabra, vos no podés seguir predicando este mensaje, te prohibimos que lo hagas. Y la palabra dice allí, no muchachos, yo no me puedo quedar callado, yo no puedo dejar de hablar de las cosas que Dios hizo en mí, porque ¿qué es mejor? ¿Agradarle a Dios o agradarle a los hombres? Yo le voy a agradar a Dios, dijo Pedro. Y lo metieron en la cárcel. Y le dijo, cuando lo liberaron, no vuelvan a hablar de la palabra de Dios. Y apenas salieron, estaban en la plaza predicando del Señor. ¿Por qué? Nunca podremos dejar de hablar lo que Dios hizo en nosotros. Y pregunto en esta mañana, ¿cuántas cosas Dios hizo en tu vida? ¿Cuántas? ¿De dónde Dios te sacó? ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Cuál es la reforma que Dios hizo en tu vida? Y entonces no te quedes callado, porque no es un hombre el que te sostiene, es el poder de Dios el que te ha levantado en esta mañana. Es Dios el que te sostiene, es Dios el que levanta tus manos, es el Señor el que te prospera. No temas delante del hombre, predicá, habla con denuedo y el Señor te va a sustentar. Lo va a hacer, lo va a hacer. Nunca van a faltar voces que se van a levantar para que te quedes callado. Aquí en esta ciudad, muchas voces se levantaron para hacernos quedar callados. Muchas personas se levantaron para hacernos quedar callados como pastores y como iglesia. Pero hoy más firme que nunca nos levantamos en el nombre de Jesús para decir, he venido acá a predicar la palabra del Señor y el que me lleva es el Señor, y el que me plantó es el Señor, el que me da palabra es el Señor. Nadie me sostiene, ningún gobernante, ningún intendente, ninguna persona. Y nadie nos va a hacer callar como iglesia en este lugar porque traemos palabra de Dios. Palabra de Dios. Y vos sos parte de esta iglesia, sos miembro de esta iglesia. Dios te puso en este lugar y donde estás para que no te quedes callado de lo que Dios hizo en tu vida. No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, nadie te tenga en poco, ni nadie te menosprecie, porque eres joven. Haz la obra de evangelista, predica, insta, cumplí tu ministerio. ¿Por qué predico esta palabra? El Señor me dijo que el diablo ha intentado callar tu voz y que tenés temor de perder lo que Dios te ha dado y perder tu trabajo. Tu trabajo no lo vas a perder porque tu trabajo fue dado por Dios. Y si Dios te saca de ese lugar es porque tiene algo mejor para vos. Algo mejor. ¿Y cuántos en esta mañana quieren algo mejor? Yo lo quiero. Yo lo quiero. No te avergüences de dar testimonio, le dice el apóstol, de Dios, ni tampoco de mí. Si estoy preso, le dice a Timoteo, es porque estoy predicando la palabra del Señor. Y Pablo estaba en la cárcel cuando estaba escribiendo. Estaba en la cárcel. No estaba en una habitación llena de gloria. Estaba en la cárcel. Y de allí él le dice a Timoteo, no te avergüences de mí. Estas cadenas, ¿sabes qué son estas cadenas? Estas cadenas son permitidas por Dios. Dios ha permitido que hoy esté acá. Y desde acá estoy predicando la palabra. Dice, yo estoy preso, mas la palabra de Dios no está presa. Amén. Y de esto se trata. Y quiero animarte en esta mañana
Amós no se quedó callado, sino que sigue diciendo, yo no me voy a quedar callado, señor pastor Amasías. ¿Sabe qué? No solamente no me voy a quedar callado, sino le voy a decir lo que ahora va a pasar sobre su vida. Escuchen esto. Usted, por haberse prostituido y no haber predicado la palabra del Señor como corresponde y haberse llevado por ganancias y haberse olvidado de la palabra, vendrá muchas ruinas sobre su familia, sobre su vida. Su mujer se va a prostituir y sus hijos van a morir. Y así fue. Vino tanta hambre sobre esa ciudad que se había olvidado, que la mujer se prostituyó. La mujer del pastor. Y los hijos se perdieron, porque se olvidaron del Señor. Cuando nos olvidamos de Dios, Satanás tiene vía libre. El avión se cae, porque la fuerza de la gravedad comienza a hacernos caer. Y es importante en esta mañana tomar esta palabra para que sea de bendición para tu vida. Y por último, la cuarta verdad. La conquista no será por tus fuerzas, la conquista no será por tus ganancias y tus recursos. Zacarías capítulo 4 habla de esto. Cuando el Señor le da una palabra a Zacarías, le habla a Zorobabel y le habla a Josué el sacerdote. Ellos tenían que construir el templo que estaba destruido. Y es muy fuerte, y con esto quiero terminar. Le da una palabra, y quiero que la pongamos ahí en pantalla, por favor, Zacarías capítulo 4, en el verso 6. Y le dice que no será con ejército, todos lo conocen, no es con espada, bueno, lo dice la Reina Valera, no es con fuerzas. Y en la NBI dice, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Ellos tenían que levantar el templo, ellos tenían que reconstruirlo, y la cosa estaba difícil. Y entonces Dios le trae una palabra y le dice al gobernador de la ciudad, escuchen, al gobernador de la ciudad, y se lo dice al sacerdote de la ciudad, Zorobabel y Josué. No será por los recursos humanos que puedas tener, no será por la fuerza que puedas tener, ni por el poder que hayas logrado de tu cargo, sino que será por mi presencia en tu vida. Será por mi presencia en tu vida. Y antes de esto, de esa palabra, le da una palabra, una visión, y le pregunta a Zacarías al Señor, Señor, no entiendo qué es lo que veo, porque veía un candelabro con tubos que traían aceite y veían 2 olivos. Y entonces Dios le explica, le dice, este candelabro es mi presencia allí y el aceite es mi unción. Y lo tercero que ves allí son 2 olivos que representan a Josué y a Zorobabel, es decir, un liderazgo. 3 cosas que se necesitan para poder conquistar el sueño y el propósito de mi vida en este último punto. Primero, la luz de Dios en mi corazón. Un candelabro encendido. Segundo, la unción de Dios, el aceite, la presencia de Dios en mi vida. Y tercero, un liderazgo decidido a hacer lo que nunca se atrevió a hacer. Y el Señor le dice, van a levantar un templo, lo van a reconstruir, pero no va a ser con la fuerza que tenés en tu mano. ¿Viste cuando creemos que nos llevamos el mundo por delante? Que creo que ahora que porque tengo un trabajo reconocido puedo estar bien. Porque pude tener un buen contacto, ya estoy bien. Cuando nos dicen, lo que pasa es, pastor, que para este trabajo me hace falta una cuña. ¿No tiene usted alguna cuña conocida? Le digo, sí, el Espíritu Santo. Pero no. Yo estoy hablando de alguien allá, alguien acá. Y yo tengo que decirle, mira, yo tengo al Señor y es Dios el que mueve los corazones de las personas. Es Dios el que abre puertas, es Dios el que abre el camino. Primero acudo a Él y Él luego abre puertas. Amén. El propósito para tu vida será conquistado si entendés este mensaje en esta mañana. No es con fuerzas, no es con ejército, no es con espada, es con mi espíritu, dice el Señor. Como esa canción que siempre cantamos. No es con fuerza, no es con ejército, no es con espada, mas es con tu Santo Espíritu, Señor.
Los propósitos más importantes de tu vida no los vas a lograr por tantos contactos que puedas tener, sino por cuánta presencia de Dios hay en tu corazón. Y en esta mañana te pregunto, ¿estás luchando solo, sola? ¿Crees que por ser una persona solamente preparada y reconocida vas a lograr los grandes propósitos de Dios? No. Los propósitos de Dios y el propósito fundamental de tu vida es con la presencia de Dios en tu corazón. Amén. Y quiero en esta mañana que podamos orar para poder meditar en esta palabra. No solamente que Dios te va a buscar donde te encontrás, Dios te busca donde te encontrás, Dios te usa. Dios te usa y te levanta allí. Tomarás la decisión de no quedarte callado con el mensaje que Dios ha puesto en tu corazón y entenderás en esta mañana que no es con fuerza, sino que es con la presencia de Dios en tu corazón. Y vos necesitas a Jesucristo en esta mañana en tu corazón, recibirlo como Señor, hacerlo el Señor de tu vida. Y si en algún momento lo has hecho y has vuelto a pelear solo la batalla de la vida, estás equivocado. Porque no es con ejércitos, no es con espada, no es con gobiernos aliados, no es con intendentes amigos, no es con gobernadores amigos, no es con cuñas humanas, no es con títulos reconocidos, sino que es con la presencia y el poder de Dios que obra en tu corazón. Por eso estás aquí en esta mañana. Yo te invito a que inclines tu rostro allí donde estás y puedas orar conmigo diciéndole: Señor, gracias por esta palabra. Creo, Señor, que me vas a buscar donde yo me encuentre. Creo, Señor, que tu amor es tan grande para mí, que no hace falta que esté en lugares tan importantes, sino donde yo esté y donde yo me encuentre, yo soy una persona reconocida por vos. También creo en esta mañana, Señor, que me usarás con lo que soy y con lo que tengo, y que me pondrás en lugares que nunca me imaginaba, en lugares donde la gente dice que son importantes. Señor, allí yo estaré, no porque el lugar sea importante, sino porque tú eres importante para mí. También en esta mañana, Señor Jesús, renuncio a obedecer al hombre y me levanto creyendo esta palabra de que nadie podrá enmudecerme. No voy a permitir que nadie haga callar el mensaje que has puesto en mí, Señor. Y creo, Señor, que no es con fuerzas, que no es con ejércitos, no es con espadas, no es con contactos humanos, no es solamente por ser un buen profesional o ser un buen agricultor, sino que será tu presencia la que me permitirá conquistar el propósito de mi vida. Te entrego mi vida, Señor. Y como Amós, que obedeció al llamado dejando aquella tierra de Tecoa que nadie conocía, en esta mañana, Señor, yo abro mi corazón para decirte: aquí estoy, aquí está mi vida y acá está mi corazón para servirte, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.